Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Humo Blanco. Yo soy Augusto Malpartida para ver nuevamente la situación del país. La semana ha estado bastante congestionada de noticias, de informes, de hechos, pero uno que consideramos importantísimo es el informe preliminar de Amnistía Internacional sobre los hechos que están ocurriendo en el país. Amnistía ha hecho un informe luego de una serie de entrevistas, investigaciones sobre las manifestaciones y protestas en el país. Y la verdad que ha sacado un informe bastante liquidador sobre el gobierno peruano, ¿no? Miren, entre otras cosas, este informe que para mí resulta lapidario sobre el gobierno peruano, dice: con un saldo de 48 personas muertas por la represión estatal, 11 en bloqueos de carreteras y un policía, así como centenares de personas heridas en un trágico periodo de violencia estatal, las autoridades peruanas han permitido que durante más de 2 meses se produzca el uso excesivo y letal de la fuerza. Uso excesivo y letal de la fuerza, ¿no? Y que esta sea la única respuesta del gobierno ante el clamor social de miles de comunidades que hoy exigen dignidad y un sistema político que garantice sus derechos humanos. Esa entrada de Amnistía Internacional es tremendamente reveladora de lo que pasa en el país. Pero además dice: la evidencia apunta a que las autoridades habrían actuado con un marcado sesgo racista, ensañándose contra aquellas poblaciones históricamente discriminadas. Este es un dato que no podemos dejar de tomar en cuenta, ¿no? O sea, de hecho, ¿no?, si se fijan, la represión a las protestas que se han dado en diversas regiones del país ha sido salvaje en regiones andinas, tradicionales e históricamente postergadas. En Lima ha sido menor aún cuando también tenemos un muerto acá, ¿no? Pero en regiones, en sectores andinos, ¿no?, 20, 17 muertos, ¿no? Y el tratamiento en general, como dice Amnistía, ha sido tremendamente racista, ¿no? El racismo, dice Amnistía también, ¿no?, sistémico, arraigado en la sociedad peruana y en sus autoridades durante décadas, ha sido el motor de la violencia ejercida como castigo contra las comunidades que han alzado su voz. Esto de sistémico y arraigado, un racismo sistémico y arraigado, tiene que ver en realidad con la década de la guerra interna, ¿no?, donde también se produjeron una serie de abusos. No existían las redes, pues, y entonces probablemente, ¿no?, mucho más masacres de las que conocemos se han producido en las zonas andinas, ¿no? Y por eso habla Amnistía de ese racismo sistémico, ¿no? Dice Amnistía también: a pesar de que las normas internacionales de derechos humanos prohíben el uso de armas de fuego con munición letal para el control de protestas, la información recopilada apunta a que en múltiples casos la policía y el ejército recurrieron a esta como uno de los principales métodos para dispersar las manifestaciones, incluso cuando no existía riesgo aparente para la vida de otras personas. Esto lo hemos visto en videos, ¿no?, que han recorrido las redes. Claro, la prensa convencional, los medios convencionales de comunicación, los canales, no han hecho caso de esto, no han permitido que esto se vea en el telecomercial, ¿no? Pero las redes se llenaron de videos en los que esto era moneda diaria, ¿no? Y continuamos con el informe de Amnistía. La policía y el ejército dispararon balas de forma indiscriminada y en algunos casos hacia objetivos concretos, matando o lesionando a transeúntes, manifestantes y quienes prestaban primeros auxilios de personas heridas.
Estos casos ha habido de manera reiterada, ¿no? De manera absolutamente reiterada. De los 12 casos emblemáticos de personas fallecidas, dice el informe de Amnistía, ¿no? Todos recibieron disparos en el pecho, el torso o la cabeza, ¿no? Lo que podría ser indicativo en algunos casos de un uso intencional de la fuerza letal, ¿no? Es decir, hubieron órdenes, hubo una práctica sistemática, ¿no?, de disparar al cuerpo de los manifestantes, ¿no? Así se ha inaugurado este gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Dice Amnistía además de impactos de bala, tras un análisis de imágenes, Amnistía Internacional ha identificado numerosas lesiones por impacto de perdigones. Esta munición imprecisa, que suelta varios proyectiles con cada disparo, no es apta en absoluto para el control de manifestaciones. Sí, pues, o sea, el efecto disuasivo de los perdigones, ¿no?, ha sido usado permanentemente por policías en las manifestaciones, ¿no? Se han usado balas, ¿no?, ejército y policía. ¿Cómo no van a usar perdigones? Y esto es lo que denuncia Amnistía Internacional, ¿no? Por lo demás, dice, las investigaciones se tornaron lentas y sin recursos suficientes. Se ha recabado información oficial que indica que a pesar de que la Fiscalía había realizado algunas actuaciones importantes, a casi 2 meses de los hechos todavía no se había desarrollado diligencias claves para las investigaciones. En Lima pudimos ver, en el primer asesinato en Lima, que pasados 2 días la Fiscalía no había recogido evidencia. 2 días, ¿no?, cuando eso tiene que hacerse inmediatamente para asumir una investigación. Pero la Fiscalía, estamos viendo, se está moviendo con pies de plomo en ese terreno. Ha hecho una acusación por genocidio, ¿no?, que sabe que se va a caer, porque estos crímenes no tienen que ver con genocidio, son ejecuciones extrajudiciales que ha realizado el ejército y policía, bajo órdenes de Otárola, ¿no?, y Dina Boluarte, ¿no? Por allí tendría que encaminar la investigación la Fiscalía. Pero bueno, ya estamos viendo cómo la Fiscalía está plegada a esta coalición gubernamental, ¿no?, que está preñada de fuerzas que solo les interesa quedarse en el cargo, ¿no?, y cualquier elemento de protesta será callado a balazos, ¿no? Dice también Amnistía algo que es importantísimo anotar, ¿eh? Las autoridades desde el más alto nivel han mantenido un discurso de estigmatización contra quienes se manifiestan afirmando sin pruebas que existen vínculos con el terrorismo y con grupos criminales, con la intención de legitimar la demanda. Es verdad. O sea, la primera reacción del gobierno ante las manifestaciones no fue que se tratara de una protesta democrática, no. De arranque pusieron el mote de, ¿no?, acciones de vándalos, ¿no?, terroristas. Esta estigmatización de la protesta es un recurso manido de las dictaduras, ¿no? Con esto pretenden delegitimar siempre. Los hechos han mostrado que lo que había en realidad es lo que vemos hasta ahora, un movimiento de masas nacional, ¿no?, expresado región por región, ¿no?, que no se rinde de pasada, ¿no?, y que ha aislado incluso a los brotes violentistas que han habido, conformando un movimiento democratizante importante en el país, ¿no? Hay casos que denuncia Amnistía, como el del 21 de enero, en el que la policía detuvo arbitrariamente a decenas de personas en San Marcos. Esto fue aberrante, la verdad. Y lo más aberrante es que fue con complicidad de la rectora de San Marcos, ¿no? Se tiraron abajo una reja en San Marcos cuando podían entrar fácilmente por otra reja, pero lo cierto es que en San Marcos, el operativo que duró varias horas, ¿no?, y en el cual participaron más de 600 policías, dice Amnistía, fueron agredidos y se retuvo un total de 192 personas de la manera más humillante posible, que tuvieron que ser liberadas al día siguiente porque no tenían ningún delito en que se eran causados, ¿no? Pero
el hecho ya estaba ahí, ¿no? Y suele suceder, ¿no? Todas las formas dictatoriales atacan siempre universidades, siempre. Chequeen la historia y es un denominador común, ¿no? Y Dina Boluarte no tenía por qué ser la excepción, ¿no? Amnistía termina su informe planteando algunas recomendaciones. Primero, un cambio de táctica en la gestión de manifestaciones urgentes. Las autoridades tienen que poner fin al uso de la fuerza letal para dispersar las protestas y evitar el uso de armas menos letales como perdigones, ¿no? La verdad que esa primera recomendación no tendría por qué hacerse, ¿ya? Decirle a un gobierno, oye, no uses balas para disolver una manifestación, es increíble, ¿verdad? En pleno siglo XXI, decirle a un gobierno eso, ¿no? Decirle, oye, no seas tan salvaje, pues, ¿no? No seas tan troglodita. ¿Cómo vas a usar balas para disolver una manifestación de protesta? Eso es lo que le está diciendo Amnistía al gobierno de Dina Boluarte. Una segunda recomendación es que, ya sobre la Fiscalía, que debe avanzar urgentemente en la investigación de los posibles responsables de violaciones de derechos humanos hasta el más alto nivel. Amnistía no es una organización improvisada y sabe que en este tipo de cosas está incluida gente del más alto nivel, incluida la Presidencia de la República, ¿no? Por eso es que hace esta recomendación a la Fiscalía, ¿no? Investiga de una vez. Investiga de una vez y llega hasta los niveles que la investigación produzca. Si esto es la Presidencia de la República, la Presidenta de la República, pues, ¿no? Una cuarta recomendación, dice Amnistía, las autoridades deben proporcionar urgentemente apoyo a las familias de las personas fallecidas y heridas. El apoyo psicológico, económico, laboral y la reparación a las víctimas deben ser prioridad. Este es todo un tema. El gobierno ha dicho, ¿sabe qué? Nosotros vamos a apoyar a las familias. Le estamos dando plata para el entierro y no sé qué, no sé cuánto. Esto no es lo mismo que una reparación, ¿no? Cuando tú apoyas a las familias, lo haces de buena fe, porque quieres. En este caso hay la obligación del Estado peruano, ¿no?, de reparar el daño producido. Por eso es que es necesaria la investigación, ¿no?, y que producto de esa investigación es el juicio necesario para que las familias tengan una reparación adecuada al daño que se ha producido, ¿no?, como obligación estatal, que es el agente que ha causado el daño, ¿no? Por eso es importante la investigación, ¿no? Esto va a colocar al gobierno de Dina Boluarte como un par internacional. ¿Qué gobierno va a querer juntarse con el gobierno de Dina Boluarte después de este informe, que es preliminar de Amnistía Internacional, ¿no?, y que lo señala como un agresor de derechos humanos, ¿no?, y en estas características: ejecuciones extrajudiciales, ¿no?, racismo, discriminación, ¿no? La verdad, el gobierno de Dina Boluarte se va a convertir en un apestado internacional, ¿no?, con el que muy pocos gobiernos van a querer de verdad si quiere reunirse, ¿no? Y me imagino que hasta los yanquis van a mostrar sus reparos en agredir a Dina Boluarte. Pero no todo es contrario a Dina Boluarte, ¿eh? Hay una carta del Foro de Madrid, ¿ya?, de respaldo a Dina Boluarte, ¿ya?, que ha levantado su voz indignada diciendo el proceso de desestabilización que vive el Perú y que está siendo impulsado desde el exterior, ¿no?, tiene a la cabeza a Evo Morales, ¿no? A Evo Morales lo llaman el controversial boliviano, ¿no?, y lo acusan precisamente de estar a la cabeza de las protestas vandálicas, así las llaman, que buscan derrocar a Dina Boluarte. Este Foro de Madrid, ¿saben?, es impulsado por Vox, ¿no?, de España, y otras fuerzas fascistas, ¿no?
grupo ha movido ya en Latinoamérica las fuerzas más reaccionarias, ¿no?, para armar el Foro de Madrid, ¿no?, y supuestamente luchar contra el riesgo, peligro de la democracia en manos de la izquierda, ¿no? Ellos son los que han emitido esta carta abierta que firman, para empezar, Santiago Abascal, el presidente de Vox, ¿no?, y su vocera parlamentaria Rocío Monasterio, ¿no? Esta gente es la que dice pues que invertir o darle presupuesto a la lucha contra el cambio climático es un gasto innecesario. Por ahí van sus cosas, ¿no? También está entre los firmantes Miguel Milei, un tremendo reaccionario argentino, ahora es parlamentario, ¿ya?, que en sus sueños más húmedos, ¿no?, plantea que todo debe ser mercancía, todo, incluida la salud, ¿ya?, para que funcione el sistema, ¿ya?, y que los que puedan pagar tengan acceso pues a salud, educación, el que no, piña, pues, ¿no? Bueno, ese tipo de gente es el que firma esta carta del Foro Madrid, y también la firman parlamentarios peruanos. A ver, Rosángela Barbarán, Patricia Chirinos, Norma Yarro, Alejandro Cabero, Patricia Juárez, Mari Carmen Alba, Alejandro Muñante, Jorge Montoya, Suadú José Cueto y, como no, Marta Moyano. Es decir, la crema innata de la ultraderecha y derecha parlamentaria, ¿no? O sea, ¿qué sentirá Dina Boluarte? Debe sentirse bien feo que, habiendo sido elegida como vicepresidenta por una opción popular, termina defendida por unos fachos internacionales y nacionales, ¿no? Ah, pero sobre esto sí no dice nada Keiko Fujimori, que ha dicho que Petro no debe meter su nariz roja en nuestro país. Claro, Petro no puede meter su nariz roja en nuestro país, ¿no? Pero Santiago Abascal, tremendo facho español, sí puede meter su nariz facha en Perú, ¿no? Y su vocera parlamentaria Monasterio también, ¿no? Y un montón de fachos latinoamericanos también pueden meter su nariz en el Perú. Allí sí no hay problema, ¿no? Y mentira además, diciendo esto es hechura de Evo Morales que quiere derrocar a Dina Boluarte. Yo no sé qué fuman, ¿no? Que inviten en todo caso, ¿no? A propósito de asuntos internacionales y el gobierno peruano, López Obrador, el presidente mexicano, no le quiere dar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Dina Boluarte. Recuerdan que antes que cayera, que vacaran a Castillo, el Congreso se negó a darle permiso para que viaje a la reunión con la Alianza del Pacífico, porque allí la Alianza del Pacífico le iba a dar la presidencia por tempore. Y López Obrador, en función de eso, dijo, bueno, yo voy a viajar a Lima y ahí le voy a entregar a Castillo la presidencia por tempore. Pero luego se vino la vacancia de Castillo, la asunción de la ahora llamada usurpadora, ¿no? Y López Obrador dice, yo a ella no le doy ni a patadas esto, ¿no? Ese es un gobierno espurio, ¿no? Y yo no pienso legitimarlo con nada. En todo caso, voy a consultar con el resto del Grupo de Río, que es el grupo que sostiene la Alianza del Pacífico, para ver qué hacemos. Y esto ha quedado así entonces en stand-by, ¿no? Le voy a dar instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que le notifique a los miembros del Grupo de Río qué hacemos, porque yo no quiero entregar a un gobierno que considero espurio. Que decidan los miembros del Grupo de Río. Otro tema que ha causado algún tipo de revuelo, aunque la verdad el protagonista no lo merece mucho, Alejandro Cabero y su partido Avanza País ha planteado amnistía para los
policías y militares que han intervenido en las protestas y manifestaciones de los últimos 2 meses. Allí hay 2 cosas creo que notar. Primero, que pedir amnistía es admitir que hubo delito. ¿Ya? Todos estamos hablando de la agresión a derechos humanos, es verdad, de ejecuciones extrajudiciales. Bueno, Cavero está pidiendo amnistía para esos delitos entonces. Y de repente, si lo ha conversado con Dina Boluarte le ha dicho, oye, también me incluyes, pero no, también méteme a la ley de amnistía porque a mí también me van a agarrar y Otárola también por ahí ha soltado el asunto y a mí también, ¿ya? ¿No? El otro elemento es que, y esto probablemente no lo sepa Cavero, ¿ya?, el defensor de los chistris, que ya en 1995, ¿te acuerdan Alberto Fujimori, el dueño y señor del fujimorismo, adorado por sus adláteres, también aprobó, ¿no?, una ley de amnistía, 2 leyes de amnistía, ¿ya?, la 26479 y la 26492, ¿ya?, para salvar de prisión al Grupo Colina. ¿Te acuerdan la masacre de Barrios Altos, la de Santa, ¿no?, y un sinnúmero de acciones llevadas adelante por estos criminales? Pues bien, Fujimori no solo los premió, sino que además los amnistió, ¿no?, con lo que los quiso liberar de la cárcel. Hay una serie de escenas que deberíamos ver, caray. La gente del Grupo Colina, que estaba investigada también por el Congreso, saliendo del Congreso por la ventana, tirándose por las escaleras de madera que había por ahí, ¿no? Bueno, eso sí es el fujimorismo, pues. Pero estas leyes fueron derogadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió su derogatoria, ¿no?, porque decía la Comisión, al adoptar las mencionadas leyes, el Estado peruano ha renunciado unilateralmente a su deber de investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Este es el informe 196 del caso Chumbivilcas 1996. ¿Ya? Y así hay varios pronunciamientos de la Comisión Interamericana, así que este pedido de amnistía no tiene ningún futuro, ¿no? De repente le sirve al más conocido como Pollo Cavero para querer representar a un sector que defiende a la policía y el ejército de los crímenes que han cometido, ¿no? Pero no más que eso, no más que eso. Recomendaríamos al congresista que revise la historia inmediata para que vea el futuro que tiene ese asunto. Y el adelanto de elecciones volvió a morir, o como diría Vallejo, siguió muriendo. ¿Ya? Ayer, viernes, la gente estaba esperando que de alguna manera se tocara el tema o se ampliara la legislatura unos días para poder tocarlo. Ni una cosa ni lo otro. No se quiso ver el tema, se lo ha mandado a la próxima legislatura, con lo que tenemos asegurado que no hay elecciones adelantadas en el 2023, ¿no? Y el Congreso, bien gracias, salvo algunos congresistas como Ruth Luque, ¿no?, Sigrid Bazán y otros congresistas que han dicho esto tiene que verse, ¿no? Es una sinvergüencería que no se haga, ¿no? Pero no se ha hecho, no se ha hecho, ¿no? Creo yo que de verdad esta gente está creyendo el cuento de que las marchas, las protestas ya empiezan a bajar, entonces no hay de qué preocuparse, ¿no? O sea, su óptica política requiere lentes urgentes, porque lo que tenemos entre manos en realidad es un movimiento enorme, ¿no? Ya lo hemos visto estos 2 meses, ¿no?, que debe estar en plan de balance también, ¿no?, que ha producido un remesón en el país y cuyas causas, que son además de estructurales, coyunturales, no se acabaron, no han sido resueltas, y entonces lo que tenemos asegurado es un periodo conflictivo en las próximas semanas. Yo no me imagino que el Congreso sesione tranquilo, feliz y contento, el Ejecutivo funcione feliz y contento, ¿no?,
y los manifestantes de estos años, de estos meses, también funcionen tranquilos y contentos, ¿no? O sea, la conflictividad del país va a continuar. Y con lo que acaba de hacer el Congreso y con la renuencia de Dina Boluarte a la renuncia, lo único que están haciendo es echar más gasolina al fuego, ¿no? Y vamos a ver lo que pasa estas semanas que vienen. Mientras tanto, ya hay presidenciables entrando al juego electoral, ¿no? Se está hablando de López Chao, Verónica Mendoza, por el lado progresista, centro, Sagasti también, De Soto dice que está preparando su candidatura, ¿no? La Fujimori la prepara a su estilo, siempre diciendo yo no voy a postular. Ya sabemos ya lo que vale su palabra, ¿no? Que ahora más que nunca está tan deteriorada que ni Renovación Popular le cree, pero bueno, ¿no? Entonces ya apareció el tema de quién capitaliza toda esta conflictividad social que hay en el país, ¿no? ¿Quién representa finalmente las protestas, las movilizaciones, el hartazgo nacional que existe, ¿no? Por todos lados empieza a haber reuniones, construcción de coaliciones chiquitas, más grandes, medianas, ¿no? Y esa es la idea en este proceso electoral que viene, porque de todas maneras va a haber un proceso electoral, el 24 o el 26, según su manera de pensar. Yo pienso que eso se va a producir en medio de la crisis lo más rápido posible. Yo no descartaría elecciones del 2023. En medio de un cambalache nacional, sí. En medio de una crisis nacional, sí. Pero yo no descartaría elecciones este año, para nada. Y entonces creo que hay la intención de mucha gente de decir, bueno, yo voy a intentar representar esto, ¿no? También está Lescano, el puneño, ¿no? Entrando a Lisa y planteándose seriamente su candidatura. El gran tema es si van a poder realmente representar esto, ¿no? Una demanda histórica de ciudadanía, ¿no? Como dijimos en algún momento en el programa, estas protestas en el fondo de manera simplificada están diciendo, ¿sabes qué? Yo no quiero que me vuelvan a decir serrano de mierda, ¿no? Es decir, yo quiero ser un ciudadano de este país, ¿ya? Y quiero además que mi voto valga, ¿ya? Quiero además, ¿no?, que mi decisión sirva para enrumbar el país, que en general la soberanía popular se ejerza y que no suceda como hasta ahora que la gente vota por algo, ¿no?, y los poderes de siempre, los poderes reales, los poderes económicos terminan decidiendo qué se hace. O sea, esos poderes que nadie elige, ¿no?, esos poderes que nunca se presentan en elecciones, son los que deciden finalmente qué se hace. Entonces la gente está harta de eso, ¿no? Sucede periódicamente, con cada elección, ¿ya? Lo último ha sido el voto por el cambio que se produjo con Castillo, que terminó haciendo de todo menos lo que era el cambio, ¿no? Y peor todavía, terminó sacado por los que perdieron, algo que hizo que la gente se levantase, pues. Entonces, eso es lo que se está peleando en el país. ¿Quieren representar eso? Bien difícil que la ultraderecha lo haga, bien difícil que la derecha lo haga. El centro en el Perú, ya sabemos, termina disuelto en medio de la polarización que siempre se produce, y los sobrevivientes del centro terminan siempre a la derecha, ¿no? La izquierda está en condiciones de representar eso. Hasta ahora solo es un acompañante de las marchas, de las manifestaciones, un acompañante sin mucho peso, es verdad, ¿no?, pero con dificultades para representar tremendo movimiento, ¿no? Creo esto va a producir un nuevo tipo de agrupaciones, un nuevo tipo de organización que exprese el malestar nacional, ¿no? Probablemente las próximas elecciones, las más inmediatas, sean ese cambalache del que les hablo, ¿no? Y probablemente allí todavía no se exprese políticamente, ¿no?, o electoralmente
este movimiento grande que hay en el país. Pero de que se va a producir, se va a producir. Yo soy de la tesis de que este país no va a volver a ser el mismo después del 7 de diciembre. ¿No? Ya se están cambiando cosas, ya. ¿No? Ya los postergados de siempre ya empezaron a ser protagonistas de la historia del país nuevamente. ¿No? Y recuerden, la reforma agraria que le quebró el espinazo a la oligarquía de este país y lo modernizó, empezó ¿dónde? En la Convención Hilares. ¿Ya? Se extendió por las comunidades campesinas de Cusco, Puno, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac. ¿No? Ese movimiento en esas regiones, desde la comunidad campesina, cambió el país. Tanto así que Belaúnde tuvo que hacerse cargo de decir, hacemos reforma agraria, que no lo hizo gracias a la oposición también del Partido Reaccionario Aprista de ese momento. ¿No? Pero obligó a un grupo de militares, al mando de Velasco, a hacer un tipo de reforma agraria, ¿no? Que es verdad, le dio poder a un montón de funcionarios del Estado que luego fueron desplazados por las comunidades campesinas que siguieron tomando tierras hasta el año 89, ¿no? Pero finalmente cambiaron la estructura del país. ¿Ya? Bueno, ese tipo de movimientos es el que se está produciendo actualmente. ¿No? De ese tamaño histórico es el movimiento que se está produciendo, ¿no? Así que si los parlamentarios creen que ese es un tema de, mira, me hago el loco y no hay elecciones, están bien equivocados. Y lo mismo para Dina Boluarte. Si cree ella y su presidente en funciones, ¿no?, que no pasa nada si no renuncia, pues sí va a pasar, ¿no? Bien. Hasta ahí llegamos entonces con la recomendación de siempre. Suscríbanse, que es gratuito, ¿no? Aporten lo que pueden, ¿no? Ayúdennos a mantener el programa, ¿no? Y nos vemos en la siguiente edición de Humo Blanco. Muchas gracias.